Isaías 61, versículos 1 al 3 y después 10 al 11. Dice así: El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Y continúa más adelante en el 10. En gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación. Me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. Porque como la tierra produce sus renuevos, y como el huerto hace brotar lo sembrado en él, así el Señor hará que la justicia y la alabanza broten en presencia de todas las naciones. Amén. Vamos a orar. Señor Dios, damos gracias porque tú eres bueno con nosotros, porque nos has traído hasta aquí para escuchar tu palabra, para ser recordados de tu amor, de cómo tú quieres que nosotros te adoremos a ti y de cómo tú quieres transformar nuestras vidas con tus buenas nuevas. Señor, te doy gracias. Pido que tú hoy abras el oído de cada uno de nosotros. Abras nuestros corazones, los ablandes, quites los corazones de piedra y nos dejes uno de carne, dispuesto a escuchar tu voz. Y Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos transforme. En nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, puede sentarse. Esta semana, como muchos saben, porque el pastor lo escribió por el chat, tuve el privilegio de coger el examen de entrevista para las credenciales. El lunes, el día de la entrevista, durante la mañana, el pastor Frankie me envió un mensaje de texto que realmente yo necesitaba leer. Estaba bien nervioso esa mañana. Además de darme consejos, apoyo y recordarme de que sea yo en la entrevista y no trate de imitar a otra persona, me envió este pasaje de Isaías que acabamos de leer. Y recuerdo que al leerlo se me aguaron los ojos. Porque en esencia, aunque estas fueron palabras que el profeta Isaías dijo hablando acerca del Mesías que vendría, Jesús, quien luego afirmó esta profecía diciendo que Él mismo es quien la cumple, nosotros aún hoy podemos hacer eco de estas palabras. Y al leerlo sentía que el pastor me estaba enviando, me estaba bendiciendo, recordándome que ese era también mi llamado. Y hoy le digo a ustedes que también es nuestro llamado, como hijos y amigos de Dios. El libro de Isaías es un libro complejo, puede ser difícil de leer, donde el profeta Isaías, en palabras del Proyecto Biblia, describe el juicio que se avecina a Israel y las naciones mientras apunta a la esperanza venidera de un nuevo pacto y la llegada del Mesías. Estos versículos en el capítulo 61 se enfocan en hablar acerca de la esperanza futura y la llegada de ese Mesías, el porvenir. Palabras que para un pueblo bajo la opresión de otra nación necesitaban escuchar y ser recordados.
Sed recordados que el Mesías vendrá a hacer justicia, quiere decir a juzgar el mal y restaurar las cosas a su estado original, a lo bueno, a regresar al jardín. Este poema encontrado en Isaías 61 comienza con unas palabras muy reconocidas por el mundo cristiano. Son las palabras que Jesús dijo muchos años después de esta profecía y que llegó a cumplir. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Son palabras que me acuerdan a otro momento histórico bien importante, el bautismo de Jesús. Mateo 3, 16, 17 dice, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron en ese momento y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz desde los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Entonces, lleno del amor del Padre y del acompañamiento de su Espíritu, Jesús comienza su ministerio y emprende a llevar a cabo las promesas escritas en esta profecía de Isaías. Jesús trae buenas nuevas a los afligidos, Jesús venda el corazón de los quebrantados, Jesús proclama libertad a los cautivos, Jesús libera a los prisioneros, Jesús proclama el año favorable del Señor, Jesús proclama el día de venganza de nuestro Dios y Jesús consuela a los que lloran. El Señor hace todas estas cosas para conceder a los que lloran en Sión, continúa Isaías diciendo, diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido. Todo esto, ¿para qué? Para que seamos llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Y tú me pudieras preguntar esta mañana qué quiere decir todas estas cosas, ¿verdad? Porque acabamos de leer un poema. O quizás podrás entender todas estas cosas. Pero no importa cuál sea la perspectiva desde que la ves hoy, vamos a nuevamente recordar qué significan estas cosas que honestamente ya las hemos recordado esta mañana durante el tiempo devocional y la Santa Cena. Para comenzar, comienza diciendo, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor. Jesús comenzó su ministerio siendo ungido con el Espíritu Santo. Jesús no comenzó su ministerio solo, comenzó su ministerio con el Espíritu Santo. Sin Él, sin la bendición de ser el Hijo amado de Dios, Jesús no iba a comenzar su ministerio. Y me hace recordar pues a nosotros que nos pasa igual. Necesitamos del Espíritu Santo, necesitamos ser hijos y amigos de Dios para llevar a cabo su plan para nuestras vidas. De otra manera no pudiéramos hacerlo. Es luego de ser bautizados por el Espíritu Santo y es luego de convertirnos en amigos de Dios que podemos ir y hacer discípulos, que podemos vivir vidas de santidad, buscando y logrando llevar a cabo la voluntad de Dios para nuestras vidas. Como muy bien nos enseña Hechos 1:8 y Romanos 5. Es por medio de su poder. Ahora que somos llenos del Espíritu, que somos amigos, que somos adoptados como hijos amados, es que podemos llevar a cabo el ministerio que Dios tiene planificado para cada una de nuestras vidas. Ir y predicar este evangelio de salvación a todas partes. Ir y hacer discípulos de todas las naciones, con el poder de Dios, con el amor de Dios. Mateo 10:7-8 dice, y cuando vayan, prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios. De gracia recibieron, den de gracia. En lo próximo encontramos que Jesús vino para traer buenas nuevas a los afligidos. ¿Y cuáles son esas buenas nuevas? Las buenas nuevas son las mejores noticias para que todos nosotros, las mejores noticias que nosotros los seres humanos, o mejor dicho, que toda la creación pudiera escuchar. En palabras de Jesús, Juan 3:16-17 que cantamos esta mañana. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esas son buenas noticias. Que Dios vino a restaurar, vino a redimir. Y como nos enseña la carta de Pablo en Romanos 8, 22, 23, pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Las buenas nuevas son buenas noticias para todos, para toda la creación. Jesús vino para vendar el corazón de los quebrantados. Jesús vino para sanar nuestros corazones. Isaías 53:5 dice, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Sí, Jesús puede sanar todas nuestras dolencias. Sí, puede sanar todo nuestro cuerpo. Sí, puede sanar todas nuestras enfermedades. A nivel que si Él quiere, puede reconstruir partes de nuestro cuerpo, como hizo con la oreja del soldado cuando Pedro se la picó. También creemos que la sanidad que Jesús nos ofrece no es solo física, sino que puede sanar cualquier área de nuestro cuerpo a nivel mental, emocional y añado a nivel relacional. Pero por encima de todas estas formas de sanarnos, Jesús ofrece sanar nuestro espíritu. Por medio de su muerte y resurrección, Jesús abre un nuevo camino de vida y es vida junto con Él por medio de su Espíritu Santo. ¿Saben que es posible estar sano y enteramente enfermo? Y es posible estar enfermo, pero completamente sano. Y esta segunda es un milagro que solo Jesús puede hacer en nuestras vidas. Él quiere sanarnos de la enfermedad más grande en el ser humano, la mancha del pecado. Él vino a proclamar libertad a los cautivos y liberación a los enfermos, a los prisioneros, disculpen. Romanos 6, 22, 23 dice, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias a Jesús y su Espíritu Santo dentro de nosotros podemos vivir vidas libres del pecado. Algo que antes no pudiéramos ni considerar hacer. Pero ahora, gracias a Jesús, somos libres de tener que obedecer a nuestro antiguo amo. Sí, aún no tenemos cuerpos glorificados. Sí, nuestros cuerpos siguen luchando con la naturaleza pecaminosa dentro de nosotros día tras día. Y esta lucha continuará hasta que muramos o que el Señor regrese. Pero ahora luchamos diferente porque a nuestra vida antigua, porque Dios mismo es quien vive dentro de nosotros. Por lo que tenemos la libertad para nosotros someternos a Dios y no a la carne. Gracias Dios por darnos una vida de libertad verdadera. Díganlo conmigo. Gracias Dios por darnos una vida de libertad verdadera. Donde esa libertad me permite vivir como tú lo deseaste desde el principio. Bajo tu voluntad, estatutos, justicia y amor. Gracias a Jesús, nuestro libertador. Jesús vino para proclamar el año favorable del Señor. Y aquí el profeta Isaías se refiere al año de jubileo, descrito en el libro de Levítico capítulo 25. No lo vamos a leer, eso lo tienen como tarea. Pero en resumen, el año de jubileo significa un tiempo de descanso, un reposo para toda la creación, un tiempo de libertad, un tiempo de perdón de deudas,
En otras palabras, Isaías está profetizando que Jesús anunciará el año de jubileo, dando a entender que cuando el Mesías llegase por primera vez sería un tiempo de descanso, de libertad y de perdón, dando así esperanza para un pueblo que lo necesita. Pero por otro lado, acá en el 2025, podemos decir que cuando el Señor venga por segunda vez, en otras palabras, cuando Él regrese, también será el año de jubileo. Levítico dice que ese año se anuncia con el sonido de cuernos de carneros, haciéndome recordar de la segunda venida del Señor, dándonos esperanza a nosotros acá en el presente, en este año, que se acerca, si puedo decirlo de esta manera, la eternidad de jubileo, donde experimentaremos descanso, libertad y perdón eternos. Jesús es nuestro descanso. Es quien nos da libertad de vivir vidas plenas en Él. Y es aquel que perdona todos nuestros pecados, permitiendo que tengamos una relación correcta con Dios otra vez. Pero no se queda ahí. Luego viene el día de venganza de nuestro Dios. Y cuando me puse a buscar en la Biblia a qué se refería, primero pensé, pues claro, en la segunda venida de Dios, del Señor Jesús. Pero al seguir buscando más y más, me encontré con este pasaje de 1 Corintios capítulo 15, 50-57, que dice, esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Así que les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirán las palabras que está escrita, devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde, oh muerte, está tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús murió, partió el velo en dos y en 3 días resucita de entre los muertos, ganando la victoria contra la muerte. Y claro, podemos también más adelante hablar de la segunda venida de Jesús. Apocalipsis 21, 5-8 dice que está sentado en el trono, dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua viva. El vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y continuando, presta atención por favor, el verso 27 dice, jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación ni mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida de Cordero. Dios toma venganza contra la muerte por medio de su resurrección y se burla de la muerte al permitir que nosotros participemos de la resurrección de su Hijo. Los que una vez fueron víctimas, ahora somos herramientas de Dios para que Él se venga contra la muerte. ¿Qué clase de venganza? Contra el enemigo, contra lo maligno, contra la muerte y la enfermedad. Dios toma venganza peleando limpio. Él da vida, Él restaura, Él limpia y destruye todo aquello que daña su creación y que viola sus decretos. Es justo. El año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios son buenas noticias.
Señor Jesús vino para consolar a los que lloran. Las buenas nuevas de Jesús, todo lo antes dicho en este mensaje, todo lo que he dicho hasta ahora, sirve para consolar a los que lloran. Jesús es nuestro consuelo. Él mismo dijo que seríamos consolados. Dice Mateo 5, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Y me acuerdo a un pasaje que me encanta, encontrado en 2 Corintios 7, 10 al 11. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza que proviene del mundo produce la muerte. Fíjense en lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. Qué empeño, qué afán por disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para que se haga justicia. En todo han demostrado su inocencia en este asunto. Y Pablo, siendo fiel a lo que dice en Corintios, declara en Romanos 7:24, soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? Y ahora me pregunto, ¿quiénes son los que lloran? Y en mi entendimiento, los que lloran son aquellos que viven arrepentidos de sus pecados. Aquellos que viven bajo la esclavitud de una naturaleza imposible de vencer sin Jesús. Los que lloran son aquellos que claman en angustia por un Salvador, como lo hizo el salmista en el Salmos 94. Oh Señor, Dios de las venganzas, oh Dios de las venganzas, resplandece, levántate, juez de la tierra, da su merecido a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos, Señor? ¿Hasta cuándo los impíos se regocijarán? Charlan, hablan con arrogancia. Todos los que hacen iniquidad se vanaglorían. Aplastan a tu pueblo, Señor, y afligen a tu heredad. Matan a la viuda y al extranjero, y asesinan a los huérfanos. Y dicen, el Señor no ve nada, ni hace caso el Dios de Jacob. Hagan caso, torpes del pueblo, necios, ¿cuándo entenderán? El que hizo el oído, ¿acaso no oye? El que dio forma al ojo, ¿acaso no ve? ¿No reprenderá el que castiga a las naciones, el que enseña conocimiento al hombre? El Señor conoce los pensamientos del hombre, sabe que son solo un soplo. Bienaventurado el hombre a quien reprendes, Señor, y lo instruyes en tu ley, para darles descanso en los días de aflicción, hasta que se cabe una fosa para el impío. Porque el Señor no abandonará a su pueblo, ni desamparará a su heredad, porque el juicio volverá a ser justo, y todos los rectos de corazón lo seguirán. ¿Quién se levantará por mi contra los malhechores? ¿Quién me defenderá de los que hacen iniquidad? Si el Señor no hubiera sido mi ayuda, pronto habría habitado mi alma en el lugar del silencio. Si digo mi pie ha resbalado, tu misericordia, oh Señor, me sostendrá. Cuando mis inquietudes se multiplicaron dentro de mí, tus consuelos deleitan mi alma. ¿Puede ser aliado tuyo un trono de destrucción que planea el mal por decreto? Se unen contra la vida del justo y condenan a muerte al inocente. Pero el Señor ha sido mi baluarte y mi Dios la roca de mi refugio. Él ha hecho volver sobre ellos su propia iniquidad y los destruirá en su maldad. El Señor nuestro Dios los destruirá. Dios consuela a los que lloran con arrepentimiento y por justicia, los que lloran ansiando la llegada de un Salvador. Y termino esta parte con el siguiente pasaje, Apocalipsis 7, 13, 17. Entonces uno de los ancianos me preguntó, esos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son y de dónde vienen? Eso tú lo sabes, mi Señor, respondí. Él me dijo, aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y día y noche les sirven en su templo. El que está sentado en el trono les dará refugio con su presencia. Ya no sufrirán hambre ni sed.
No los abatirá el sol ni ningún calor abrasador, porque el Cordero que está en el trono los gobernará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Él vino y vendrá otra vez para consolar a los que lloran. Él vino también para conceder a estos que lloran diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido. ¿Qué puedo decir? Ya no tendremos que poner cenizas en nuestras cabezas, ni rasgar nuestras ropas en señal de lamento, tristeza o abatimiento. El Señor nos concederá diadema, porque somos sus hijos. Así que te digo hoy, hijo de Dios, pon tu cabeza en alto por encima de tus enemigos, de los que te persiguen, que eres hijo e hija del verdadero Rey. El Señor nos concederá aceite de alegría, porque fuimos hechos santos por medio de Él. Alégrate en el Señor, que perteneces a Él y fuiste separado para Él y por Él. El Señor nos concederá manto de alabanza. Seremos vestidos de Jesús y daremos alabanza a Dios. Dice Romanos 13:14, antes bien vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Ya no más lujurias de la carne. Seremos vestidos por Dios mismo con mantos de alabanza. Nuestra nueva naturaleza será una de adoración. Como dice el Salmo 30, 11 al 12, tú has cambiado mi lamento en danza, has desatado mi ropa de luto y me has ceñido de alegría, para que mi alma te cante alabanzas y no esté callada. Oh Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. Todo esto, ¿para qué? El fin último de esta profecía, de las obras de Jesús en nosotros, de la esperanza que trae, de la transformación, del amor, del consuelo, del deleite, todo lo que puede producir es para la alabanza de Dios. Como dice el pasaje, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Seremos parte del jardín del Señor. Él será glorificado y nosotros tendremos el deleite de ser parte de eso. Aquellos que lloramos, ¿cuántos lloran? Amén. Aquellos que lloramos tenemos esto como nuestra esperanza. Y sabes, si aún no disfrutas esta esperanza, te invito a que hoy corras a los brazos del Señor. Que como dice Pedro, es paciente para que cada uno logre escuchar su voz. Él está con sus brazos abiertos, esperando pacientemente a que más personas vayan a donde Él. Isaías termina su poema con las siguientes palabras. Isaías 6:1, 10 al 11. En gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación. Me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. Porque como la tierra produce sus renuevos y como el huerto hace brotar lo sembrado en él, así el Señor Dios hará que la justicia y la alabanza broten en presencia de todas las naciones. El Señor está plantando y está sembrando un jardín nuevo. Y hará que la justicia y la alabanza broten en presencia de todas las naciones, no algunas, de todas las naciones, de todas las personas, de toda tribu, lengua, de todo el mundo. Él, Jesús, el que nos viste de alabanza y justicia, el que nos da diadema, nos da aceite de alegría, quiere hacernos brotar.
quiere hacernos florecer frente al mundo para la alabanza de su nombre y para la esperanza del perdido. Y nos envía a nosotros que hemos sido consolados a llevar buenas nuevas a los afligidos, a vendar el corazón de los quebrantados, a proclamar libertad a los cautivos, a liberar a los prisioneros, a proclamar el año favorable del Señor, a proclamar el día de venganza de nuestro Dios y a consolar a todos aquellos que lloran. Y es por eso, amada iglesia, que discipulamos. Es por eso que hacemos grupos pequeños. Es por eso que ponemos la otra mejilla. Es por eso que nos preparamos y estudiamos para ir, para ser discípulos, para consolar, para anunciar las buenas nuevas. Y es por eso que vamos a ir y sembrar y plantar una iglesia nueva en Caguas. Iglesia que con el favor de Dios la abriremos en marzo 30. Eso está en unos cuantos días. Sembraremos y plantaremos la Iglesia Alianza El Jardín, un lugar para sembrar y florecer. Antes de seguir, déjame orar porque acabo de dar un sermón y no quiero brincar a los otros sin orar. Así que si me acompañan y ponerse de pie. Señor Dios, Padre nuestro que está en el cielo, que tu nombre sea siempre santo. Te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros. Y como dice el profeta Isaías, tú nos vistes de justicia y alabanza para tu nombre. Tú viniste, Señor, y no nos quieres dejar igual. Tú nos quieres transformar. Tú quieres que nosotros seamos la mejor versión que tú deseaste para nosotros. Tú quieres que nosotros florezcamos en ti. Tú quieres que nosotros demos fruto, que traigamos adoración a tu nombre, Señor. Tú quieres que nosotros también hagamos lo mismo por los perdidos. Vayamos y hagamos discípulos. Señor, como recordamos hoy, Señor, tú moriste para que todo aquel que cree en ti no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y en la mesa aún queda mucho espacio. Hoy celebramos la Santa Cena y quizás se acabó el pan o se acabó el jugo, Señor, pero tú tienes de eso guardado en el closet y tú estás esperando que más gente llegue. Y compartiremos todo lo que tenemos y daremos, Señor, a los necesitados. Yo te pido que tu palabra en el día de hoy cabe fondo en nuestros corazones. Cabe hondo. Señor, y transfórmanos nuestras vidas. Ayúdanos a ver lo que tú ves. Señor, gracias por la esperanza que tenemos en ti. Gracias, Señor, por venir y traer buenas nuevas. Gracias, Señor, por venir y vendar el corazón quebrantado. Gracias, Señor, por venir y hacer justicia, Señor, y destruir la muerte, burlarte de ella y coger venganza que te pertenece a ti. Señor, y gracias porque algún día tú volverás y nos darás descanso eterno. Y volverás a tener venganza contra el maligno y volverás a burlarte de él. Señor, queremos verte hacerlo. Así que transforma nuestros corazones, santifícanos, Señor. Llénanos de ti, de tu palabra. Cambia nuestros corazones duros, Señor. Danos gracia y misericordia con los perdidos. Danos, Señor, compasión como tú lo tuviste con nosotros, Señor. No permitas que se nos suba la cabeza y terminemos orgullosos.
sino, Señor, haznos más humildes aún y que por gracia demos lo que por gracia recibimos. Señor, te doy gracias porque tú realmente eres un Dios bueno y justo y vas a tomar venganza contra el pecado que aún busca destruirnos y no nos permite dormir. Pero llegará el día en que ya no tendremos a esa porquería molestando, sino que tendremos una naturaleza de adoración. Y gracias porque hoy con tu Espíritu Santo dentro de nosotros, tú nos das el poder para ir y hacer discípulos y para vivir vidas que te agradan. Señor, no permitas que desperdiciemos eso. Ayúdanos los unos a los otros a vivir en armonía, en comunidad. Señor, en animarnos los unos a los otros para llevar a cabo la voluntad que tú tienes para tu iglesia, Señor, de ir y adorarte. Gracias, Señor, por este día. Gracias por esta palabra. Amén.